過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないほど知りすぎてくことただ過ぎる日々に飲み込まれたのそれでもただもう一度だけ会いたくてあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去りに取り忘れる消えていたはずの未来も指の隙間をすり抜けた求めない日々のかけらとあなたの気配を今でも探してしまうよまだあの日の二人手を伸ばしてるAntes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Diego Martínez, que se unió al canal con el rango "Estás loco, joder pibe, estás crazy". Un saludo para Sansi Fernando Velázquez, que se unieron al canal con el rango "Dios Universal". Un saludo para Juegos King, Sebastián Mendoza, Ginuo Fanfic, Chloe Golden, Bamboo Random, Rimuru Chiquito y Daniel Lucero, que se unieron al canal con el rango Semidios Universal. Un saludo para Leo de Gario Caballero, Niel Vid, Alex Freddy, Gutiérrez JR, José Luis Rodríguez, Basi Rodríguez y Gabriel Nicolás, que se unieron al canal con el rango Toya Medias. Un saludo para Samael 117, Spectra Phantom, Levin Linares, Luis, Sumo, Ángel de Macra, Lalo Peña, Master San Suárez, Ernesto Yilcinar, Pablo C. Rueda B, Arc Luriel, Abraham 133Z, Nicolás Álvarez, Jair Rivera, Bradley Torres, Xvin Gamer, Jonathan, Octavio Raya, Kuranami Case, Michael Fernández, Alex, Asgi 33, Vincenzo, Kevin, Fede Mateo, Goan, Gato Soviético, Brian Morales, Grim Pasugo Enrique Sidelev, Espíritu de Luz, Luis Humberto, Beldesatot, Alejandro López, Kurokiba 049, Michael Cubo, Edgar Martínez, C7 Cercero y Mauricio Hernández, que se unieron al canal con el rango Caramelito. Gracias a todo por el apoyo. Hola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten. Link del fanfic en la descripción. Renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. ¿Y por qué no, mi querido niño? Freezer adoptó un tono engañosamente tranquilo y tranquilizador, pero su pretensión de civilidad se desvaneció, reemplazada por una abrumadora sensación de presión cuando Freezer desató su sed de sangre y su presencia. Musin permaneció en silencio, su cuerpo temblando de miedo bajo el firme agarre de Mori y el aplastante peso mental del aura de Freezer. Ya se había dado cuenta del enorme error que había cometido. El miedo lo había dejado sin palabras, las palabras atrapadas en su garganta le impedían seguir hablando. Pero incluso si el miedo no lo hubiera aturdido, la mano del anciano Mori le habría impedido pronunciar otra palabra. Mori apretó su agarre sobre el niño. Este niño. Musin, mente vacía de verdad. Aparte de la adoración heroica de Nail, el cerebro de este mocoso debe estar vacío. Si tan solo Musin hubiera mantenido la boca cerrada como Dende. Pero como el mayor, sin importar los errores del joven, ¿cómo podía dejar que los niños soportaran por sí solos toda la fuerza de una presencia tan horrible? No podía abandonarlos a merced del tirano. Él se adaptaría a este demonio y le proporcionaría la información que buscaba. Tenía que asegurarse de que al menos una persona de esta aldea sobreviviera para advertir a los demás. Espera, Freezer, te lo diré. Es porque no conoces el PA, no te estaba preguntando, anciano Namekiano. Mori apenas había procesado la respuesta de Freezer cuando un grito gutural de agonía estalló de él mientras su brazo se retorcía y se rompía en al menos 5 lugares diferentes. Con un tirón violento, fue arrancado de Musin por una fuerza invisible, su cuerpo fue enviado a toda velocidad hacia un lado en un arco repugnante. Chocó contra el suelo implacable, deslizándose sobre su brazo roto con un crujido escalofriante. La agonía lo envolvió y gritó, incapaz de reprimir temporalmente el intenso dolor por el repentino agravamiento de su herida. Freezer ni siquiera le dedicó una mirada a la figura retorcida de Mori, su atención permaneció únicamente en la figura temblorosa de Musin.
No me repetiré, niño. ¿Por qué este dragón sagrado no me responde? La atención del emperador galáctico se desvió brevemente cuando el otro niño corrió al lado del anciano y se arrodilló. Freezer observó con una mirada desapasionada cómo la mano del joven namekiano comenzó a emitir un suave brillo verde. Los gritos agonizantes de Moori se calmaron gradualmente a medida que sus heridas comenzaron a sanar, el proceso de curación era visible incluso desde la distancia. Pero el interés de Freezer en el espectáculo duró poco. Tomó nota mental de ello antes de volver a centrar su atención en el niño tembloroso que tenía delante. Solo y vulnerable, los ojos de Musin se abrieron de terror al encontrarse frente a la atención total e indivisa de Freezer. Por un momento, Musin permaneció en silencio, con la boca seca y la garganta apretada, paralizado e incapaz de hablar. Pasaron unos segundos. Tres destellos abruptos de energía púrpura se dispararon en la distancia, y 3 namekianos se desplomaron en el suelo, con agujeros perforados limpiamente en sus cuerpos. Mi paciencia es limitada. Habla, o más morirán. Musin tembló ante el aterrador ultimátum de Freezer. Con una urgencia que bordeaba el pánico, gritó apresuradamente su respuesta, con la voz ronca por el miedo. Pepa contraseña. Hay una contraseña para invocar al dragón. 3 rayos más salieron disparados del dedo extendido de Freezer, y otros 3 cuerpos cayeron al suelo. La multitud estalló en un frenesí de miedo y rabia por los ataques. Ahora que estaban bajo ataque, estaba claro que algunos de ellos estaban ansiosos por contraatacar. Los soldados de la fuerza Freezer, sintiendo el creciente malestar, levantaron sus blasters y rifles en preparación, con los dedos sobre los gatillos. Toda la situación era un polvorín a una chispa de explotar. Pero en medio de las tensiones crecientes, la expresión de Freezer permaneció impasible, como si nada de eso tuviera algo que ver con él. ¿Debo pedirte la contraseña, Chill? Antes de que Freezer pudiera terminar su pregunta, su mirada se desvió hacia un movimiento repentino. Desdibujándose a gran velocidad, Zarbon pasó frente a él y asumió una postura defensiva con facilidad practicada, sus músculos tensos como un resorte en espiral, preparado para defenderse de cualquier ataque. Entonces, el rastreador de Freezer emitió una serie de pitidos, señalando la presencia de un nivel de potencia débil, uno que estaba demasiado cerca. Con un estruendo atronador, otra figura se estrelló contra el suelo, levantando una gran columna de polvo que ocultó al recién llegado de la vista. Interrumpido una vez más. Odiaba que lo interrumpieran. Un rayo violeta atravesó el aire, pasó rápidamente junto a Zarbon y apuntó directamente al corazón de la nube de polvo donde había aterrizado el recién llegado. La mente de Ajax se tambaleó con confusión e incredulidad mientras luchaba por comprender lo que había sucedido. Ni siquiera había logrado absorber el impacto de su aterrizaje antes de que un dolor abrasador le atravesara el pecho como una espada al rojo vivo, como si hubiera sido alcanzado por un rayo. Antes de que pudiera siquiera darse cuenta de que estaba siendo atacado, ya había sido gravemente herido, un agujero perforado en su ¿qué fue eso? Era el rayo de la muerte de Freezer. ¿Cómo diablos se suponía que iba a esquivar un ataque tan rápido como ese? Ni siquiera lo había visto. Instintivamente, puede inferir que el ataque había entrado por su pecho, desgarrando sus pulmones antes de atravesarlo directamente, pasando por poco de su columna vertebral. Cada respiración era una agonía, enviando oleadas de dolor insoportable por su cuerpo. Mierda. Originalmente había planeado participar en una breve escaramuza, usar una llamarada solar, luego sumergirse con Dende. Pero míralo ahora, casi derrotado antes de que la batalla hubiera comenzado. Aferrándose a la conciencia a través de pura fuerza de voluntad, Ajax sabía que no podía prolongar esto ni un solo momento, no con la mira de Freezer fija en él. Todos los pensamientos de combate huyeron de su mente, reemplazados por un único instinto desesperado: supervivencia. Llamarada solar. La luz cegadora surgió de la nube de polvo, bañando el campo de batalla con un destello blanco brillante. Como el polvo había oscurecido la vista de Ajax, la luz repentina logró tomar a todos por sorpresa. Los gritos de dolor que lo rodeaban le hicieron saber a Ajax que su distracción había tenido éxito. Ajax se impulsó de inmediato con toda la velocidad que su cuerpo pudo reunir, consciente de que el tiempo que había ganado era limitado. En ese momento, las Dragon Balls eran lo último que tenía en mente. Dende, como su objetivo principal, tenía prioridad sobre todo lo demás. Se lanzó hacia una de las 2 pequeñas señales de energía que detectó. Sin tiempo para determinar cuál era Dende y cuál era el otro niño, simplemente tendría que agarrar a ambos y salir corriendo.
Mientras Ajax se acercaba a la figura caída de Mori, empujó agresivamente dos pensamientos en la mente de Mori lo más rápido posible. Escagor. Enviado. La sorpresa de Mori ante la repentina aparición de Ajax fue reemplazada momentáneamente por confusión mientras luchaba por comprender el mensaje. Entonces, en una repentina comprensión, la comprensión apareció en los ojos del anciano. Al instante, el anciano pareció aliviado, como si un gran peso se hubiera quitado de sus hombros. Ajax no perdió tiempo en envolver con sus brazos al niño namekiano al lado de Mori. Este vestía de rojo, observó Ajax, pero no podía estar seguro de si era Dende. El otro niño, al que aún no había llegado, podría ser Dende en su lugar. Ajax repitió su acción con el niño de pie frente a Freezer, que estaba vestido con un atuendo azul. Mientras envolvía con sus brazos al joven namekiano, Ajax notó el pandemonio que se desarrollaba a su alrededor. Los soldados de la fuerza de Freezer gritaban de agonía, agarrándose los ojos de dolor por los efectos cegadores de su llamarada solar supercargada. Bien, todavía le quedaba algo de tiempo. Con ambos niños namekianos ahora fuertemente acuñados en sus brazos, Ajax tomó vuelo rápidamente, elevándose hacia el cielo. La sangre cubría la boca de Ajax mientras una agonía insoportable lo sacudía sin sentido con cada movimiento intenso, pero hizo a un lado el dolor, ignorándolo. No había tiempo para pensar en sus heridas. Su adaptación se encargará de eso. Ojalá. Detrás de él, escuchó a Mori gritar: todos. Dispersaos. Ante el rugido atronador de Mori, Ajax echó un vistazo rápido hacia atrás, con el corazón acelerado en el pecho mientras observaba la repentina conmoción detrás de él. A pesar de los efectos cegadores de su llamarada solar, notó con alivio que los namekianos se habían dispersado en todas direcciones. Su ceguera temporal no impidió su capacidad de elegir una dirección al azar y atacar. Afortunadamente, ninguno de los soldados de la fuerza Freezer se había recuperado de la llamarada solar, lo que proporcionó cobertura para la huida del namekiano. En cuanto a Freezer, el tirano era, Ajax sintió que la sangre se le helaba en las venas. Aparentemente no afectado por la llamarada solar, Freezer había ignorado decididamente todo el caos que lo rodeaba, y en su lugar eligió mirarlo directamente, siguiendo fríamente su trayectoria con una precisión infalible. Casi de mala gana, Ajax se encontró mirando a los ojos a Freezer. Aunque su contacto visual duró solo una fracción de segundo, la terrible sed de sangre y la indescriptible maldad del emperador galáctico lo hicieron sentir como una eternidad. En ese breve instante, la malicia de Freezer pareció impregnar el aire, oprimiendo la garganta de Ajax y dejándolo sin aliento. Espera, algo no está bien. Ajax inmediatamente apartó la mirada de Freezer y ejecutó una maniobra de tonel. Luego, se lanzó hacia adelante con una velocidad aún mayor, desesperado por dejar atrás la aldea. Poco a poco, sintió que el agarre como un tornillo de banco alrededor de su garganta se aflojaba, antes de finalmente romperse. Telequinesis. Ajax suspiró aliviado, sabiendo que Freezer casi lo había matado, otra vez. Si no hubiera escapado del alcance de Freezer cuando lo hizo, el demonio de hielo le habría roto el cuello como una ramita. Tragó saliva con fuerza, tratando de calmar los latidos de su corazón por su experiencia cercana a la muerte. Entonces, este era Freezer. ¿Cómo diablos sobrevivieron Krillin y Gohan contra este monstruo ilesos la primera vez? Freezer simplemente se quedó allí parado como un idiota o algo así. Consciente de que todavía estaba en peligro, Ajax dejó de pensar en ello. Con dos niños namekianos bajo el brazo y casi mortalmente herido, escapó decisivamente de un enemigo al que no tenía ninguna posibilidad de derrotar. Sin embargo, Ajax tenía la sensación de que Freezer lo recordaría. Mientras tanto, abajo, el escuadrón de la fuerza Freezer comenzó a recuperarse de los efectos de la llamarada solar de Ajax. Con el ceño fruncido de fastidio, se frotaban los ojos furiosamente o parpadeaban rápidamente para limpiar las manchas de su visión. Quiero que todas y cada una de esas babosas inútiles se arrodillen ante mí. Si no logran completar una tarea tan simple, entonces encuentren un rincón remoto del planeta y terminen con su miserable existencia. No tienen ningún valor para mí. La voz de Freezer, completamente fría y sin emociones, cortó el aire como una navaja. A su orden, todos los soldados de la fuerza Freezer se pusieron firmes con precisión militar, sus cuerpos rígidos y sus expresiones endurecidas. Todos ellos estaban muy familiarizados con las consecuencias del fracaso bajo el gobierno de Freezer. Era la dura verdad de su existencia: triunfar o morir. No había margen para los errores, no había lugar para el error.
Era una lección que habían interiorizado profundamente, una que había sido aplicada sin piedad una y otra vez por la voluntad de Freezer. Sí, señor Freeza. Llegó el grito sincronizado. Se dispersaron rápidamente, despegando por los aires mientras corrían para ejecutar las órdenes de Freezer. Con los soldados de la fuerza de Freezer dispersándose, solo quedaron Dodoria, Zarbon y Freezer. Dime, Dodoria, comenzó Freezer, su tono engañosamente suave. ¿Por casualidad fuimos testigos del mismo evento? Un enano irrumpió en la escena, escupió en la reputación de la fuerza de Freezer, desafió mi autoridad, luego tomó 2 niños y se escapó. Durante todo ese tiempo, ¿puedo recordarte que no hiciste nada? Dodoria, que había mantenido un perfil bajo durante toda la terrible experiencia, se retorció incómoda bajo la mirada penetrante de Freezer. Sus ojos se movían nerviosamente entre Freezer y Zarbon, sin saber cómo responder a la pregunta directa de su señor. ¿Era una pregunta capciosa? ¿Una prueba de su lealtad? Dodoria no podía estar segura. Sí, mi señor, respondió después de finalmente recuperar la voz. Esta es una gran humillación. ¿Estás consciente de esto? Sí, mi señor, murmuró Dodoria, su voz apenas por encima de un susurro. Una pregunta más, y realmente piénsalo bien, Dodoria, el tono de Freezer bajó, un tono amenazador impregnaba sus palabras. ¿Crees que estás calificado para estar a mi lado sin hacer nada como un inútil tarro de manteca de cerdo? No. El labio de Freezer se curvó en una mueca de desprecio. Entonces, dime, ¿por qué sigues aquí? Mi señor, me temo que no lo entiendo, tartamudeó Dodoria, su voz chirrió mientras el desagrado de Freezer la aplastaba. Permíteme dejarte esto muy claro, Dodoria, gruñó Freezer. Si no logras matar a esos 3 y regresas con sus cabezas dentro de los próximos 30 minutos, entonces no necesitas regresar en absoluto. ¿Está lo suficientemente claro para ti? Sí, mi señor. Exclamó Dodoria en pánico, dejando caer las Dragon Balls que sostenía al suelo y luchando desesperadamente por irse. En un rayo de energía rosa, Dodoria despegó, su figura desapareciendo rápidamente mientras perseguía a Jax. Incompetente. Freezer frunció el ceño mientras Dodoria se iba, su irritación escrita en todo su rostro. Dime, Zarbon. ¿Estoy perdiendo mi toque? No lo creo, Lord Freezer. Entonces, ¿por qué es que tantos individuos están tan decididos a ir en contra de mi voluntad hoy? Zarbon inclinó la cabeza ligeramente ante la pregunta de Freezer mientras recuperaba con cuidado la Dragon Ball que había dejado Dodoria, organizando la colección acumulada hasta el momento. Los nativos no saben de su terror, señor. En cuanto a nuestros propios hombres, el miedo debe ser infundido regularmente para evitar la complacencia. Sin embargo, sigo manteniendo mi recomendación anterior de que el miedo no es la forma más óptima de liderazgo para su excelencia. Freezer se rió entre dientes, reconociendo el consejo familiar y persistentemente recurrente de Zarbon. Bah, no tengo ningún interés en cambiarme por seres insignificantes, desestimó el consejo de Zarbon como siempre lo hace con un movimiento de su mano como si estuviera espantando a un molesto insecto. En cuanto a los nativos, tal vez su ignorancia sea de hecho la causa principal, como usted sugirió. Parece que tal vez deba ilustrar a estas miserables criaturas sobre su lugar en la cadena alimentaria del universo. Zarbon inclinó la cabeza en reconocimiento de la decisión de Freezer, esperando obedientemente la siguiente orden. Tortúralos para obtener información y luego mátalos a todos, y hazlo lentamente. Con un gesto casual, Freezer giró su trono y se desplazó a una zona sombreada lejos del duro resplandor de los soles triples de Namek. Mientras su trono se deslizaba tranquilamente por el claro, Freezer hizo una siniestra adición a su orden. Ah, pero asegúrate de dejarme el anterior a mí, Zarbon. Tengo algunas frustraciones que resolver. Como desees, señor. El viento tiraba con fuerza de la ropa de Ajax, tensándola contra su cuerpo como si fuera una doncella que le rogaba que se quedara, pero no se atrevía. En cambio, cada ráfaga, acompañada por el latido de su corazón como un martillo neumático, se sentía como un recordatorio del terror del que huía. Ajax jadeaba en busca de aire, su respiración era entrecortada mientras luchaba por mantener el ritmo. Sangre cálida y viscosa se filtraba profusamente de la dolorosa herida que atravesaba todo su cuerpo. La tela, que alguna vez fue cómoda, ahora empapada por su sangre, estaba helada mientras se aferraba a él como una segunda piel. Un mareo lo invadió, alimentado por la horrible pérdida de sangre. Incluso mientras la vida lo abandonaba, podía sentir los frenéticos esfuerzos de su cuerpo por adaptarse a la herida fatal para la mayoría, pero no para él.
Sin embargo, la adaptación de su cuerpo simplemente no era lo suficientemente rápida. Los intensos movimientos y el furioso gasto de ki habían exacerbado significativamente la lesión, estirando su adaptación hasta sus límites y obstaculizando su capacidad para funcionar a plena capacidad. Ajax maldijo en voz baja. Su situación actual era más que abismal, pero era el resultado inevitable cuando intentas luchar contra el jefe final durante el acto de apertura. Naruto no se enfrentó al Hrubi recién salido de la academia, Tanjiro no se enfrentó a Musan al convertirse en un Demon Slayer, Midoriya no desafió a All for One inmediatamente después de heredar One for All, y así sucesivamente. Y luego allí estaba él, intentando engañar a Freezer apenas unas horas después de llegar a Namek. Sin embargo, no tenía otra opción, no cuando se trataba de Dende. Hablando de Dende, el dúo no se había calmado desde que esencialmente los secuestró de la aldea. Y antes de continuar, si llegaste a estar parte del video, comenta el emoji del ojo, así sabré quiénes ven mis videos completos. Apretó las mandíbulas de dolor mientras ajustaba a los dos niños namekianos que chillaban y luchaban debajo de sus brazos. Ahora que estaba a una distancia segura de Freezer, pensó que podría darle alguna explicación. Después de un mensaje telepático cortante, la pareja finalmente se calmó. Fue una suerte que lo hicieran, ya que Ajax no tenía tiempo para atenderlos más allá de eso. Con su sentido ki, detectó otra presencia, distinta de la amenaza escalofriante de Freezer, acercándose detrás de él. Afortunadamente, Freezer había elegido no perseguirlo directamente como esperaba. Dudaba que lo hubiera enojado lo suficiente como para merecer una persecución personal, especialmente considerando su relativa debilidad. Estaría bastante jodido si Freezer hubiera decidido lo contrario, por lo que trató de encontrar consuelo en pequeñas victorias. Aspectos positivos y todo eso. Esto significaba que Zarbon o Dodoria lo estaban siguiendo, pero importaba poco cuál había sido enviado a cazarlo, ya que ambos lo superaban, especialmente en su estado debilitado actual. Normalmente, no estaría preocupado, porque dada su velocidad mejorada por su habilidad para manipular la densidad del aire, Dodoria y Zarbon se quedarían comiendo su polvo. Sin embargo, con su lesión, simplemente mantenerse consciente era una lucha, y más aún mantener la concentración requerida para tareas intrincadas como la manipulación externa del ki. Es un patrón familiar, notó. Durante momentos de dolor extremo o emociones intensas, realizar técnicas delicadas como la manipulación del ki se vuelve casi imposible. Desafortunadamente, no es algo que pueda remediar. ¿Alguna vez intentaste pintar, competir en un deporte o tocar un instrumento clásico mientras tenías un calambre fuerte? Sí, es así. Privado de su manipulación externa del ki, Ajax estaba restringido a su velocidad normal, lo que significaba, Ajax echó un vistazo rápido por encima del hombro, vislumbrando un fugaz punto rosa. Que Dodoria era más rápido. Redirigiendo su atención, Ajax se esforzó hasta los límites de su resistencia, sabiendo que no había tiempo para la duda. Tenía que mantener su impulso para superar a su perseguidor. Mientras lo hacía, su mente corría furiosamente, buscando frenéticamente una solución a la profunda mierda en la que se estaba hundiendo lentamente. Bueno, podía recurrir a la buena y vieja llamarada solar. Funcionó de maravilla para Krillin la primera vez en el canon, y no había ninguna razón por la que no debería funcionar para él. Ajax respiró profundamente, preparándose para la próxima maniobra. Miró a los dos niños namekianos en sus brazos, sus ojos grandes y asustados mirándolo fijamente. Escúchenme atentamente, transmitió Ajax telepáticamente. Cuando dé la señal, necesito que los dos bajen sus niveles de poder tanto como puedan. Reconocerán la señal cuando la vean, créanme. A pesar de su miedo, Dende y el otro niño asintieron con la cabeza en silencio pero con fervor, habiéndose dado cuenta a estas alturas de que Ajax no tenía intención de hacerles daño. Ajax disminuyó su ritmo sutilmente, esperando el momento oportuno. Mientras tanto, Dodoria aceleró, percibiendo la debilidad de su presa mientras aminoraba el paso. Se acercó, con una sonrisa siniestra estampada en su rostro. Justo cuando Dodoria estaba a punto de entrar en acción, Ajax se dio la vuelta y se enfrentó a su perseguidor mientras volaba hacia atrás. «Llamarada solar», gritó, desatando una ráfaga de luz cegadora directamente en los ojos de Dodoria. Sin detenerse a evaluar el resultado, Ajax cambió de dirección y se alejó a toda velocidad, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Ambos niños namekianos redujeron sus niveles de poder, cooperando a la perfección. Ajax también redujo su propio nivel de poder al mínimo, con la esperanza de evadir el inexistente sentido ki de Dodoria.
A medida que pasaban los segundos, Ajax permaneció alerta, su sentido ki fijado en la distante firma de Dodoria, esperando el resultado de su táctica. Los segundos tensos transcurrieron lentamente, cada momento que pasaba se sentía como una eternidad. Entonces, de repente, la firma de Dodoria comenzó a moverse. En la misma dirección en la que viajaban. Los ojos de Ajax se abrieron de golpe con incredulidad, la conmoción lo recorrió. ¿Cómo diablos? Esperando que fuera solo una mala suerte, alteró su curso bruscamente, desviándose de su camino original. Pero una vez más, Ajax sintió que Dodoria ajustaba su trayectoria en consecuencia, reflejando su nueva dirección. Ajax frunció el ceño. No era solo una casualidad, Dodoria lo estaba rastreando de alguna manera. Pero no le tomó mucho tiempo a Ajax unir las piezas. Exploradores. A pesar de que solo estuvo presente en la aldea de Moori por unos momentos, ya había notado diferencias sutiles. ¿Podría ser que Moori no hubiera destruido los exploradores de las fuerzas de Freezer esta vez? ¿Eso significaba que Dodoria todavía tenía su explorador? Mierda. ¿Cómo se había perdido un detalle tan crítico, incluso en su prisa en pánico? Ajax exhaló temblorosamente. Esto era malo. Si no podía deshacerse de Dodoria, entonces una confrontación era inevitable. Maldita sea, ¿dónde estaba Vegeta cuando lo necesitabas? En realidad, pensándolo bien, Vegeta no era la respuesta, ya que no había garantía de que el príncipe de todos los Saiyajin no lo eliminara después. El tiempo pasó y la presencia de Dodoria se acercó, pero Ajax no estaba más cerca de una solución. La mejor idea que había tenido hasta el momento era intentar la técnica multiforma, pero para ello también tenía que tener en cuenta a sus dos pasajeros. No tenía dudas de que formar 3 clones multiforma adicionales en su estado de salud actual no era diferente a suicidarse. A medida que se le acababa el tiempo, Ajax se resignó gradualmente a su cruda realidad. Había agotado sus opciones, al no haber podido concebir ningún plan de escape capaz de engañar al explorador de Dodoria con los recursos que tenía a su disposición. Apretando los dientes, Ajax tomó una decisión en una fracción de segundo, su resolución se endureció como el acero. Con un movimiento brusco, soltó a sus autoestopistas y los arrojó hacia adelante. Los niños namekianos, sorprendidos por su repentina expulsión, se tambalearon en el aire antes de recuperar el equilibrio. Mientras se tambaleaban por el aire, Ajax gritó una orden. ¡Corran! Busquen a Skagoro Aguru. El niño namekiano vestido de azul dudó, indeciso. Sin embargo, antes de que pudiera actuar sobre su duda, su compañero de rojo tomó su mano y tomó el control, decidiendo por ambos. Pero tenemos que Ayu, fue todo lo que el niño de azul logró decir antes de que lo arrastraran a la fuerza. Ajax observó cómo Dende y su amigo desaparecían en la distancia, sus formas se hacían más pequeñas con cada momento que pasaba. Era difícil de admitir, pero durante la campaña de Namek, el valor de Dende eclipsó el suyo. Era una verdad amarga de tragar, pero el equipo simplemente necesitaba un sanador más que otro DPS. En el peor de los casos, si muriera, supuso que los guerreros Z podrían desear que regresara a Namek como lo hicieron con Piccolo. Ajax guardó esa noción como último recurso, ya que prefería no morir en absoluto. Con un corazón pesado y una determinación de acero, Ajax cuadró los hombros y se giró para enfrentar a Dodoria solo. Momentos después, Dodoria se detuvo a poca distancia, su grasa onduló cuando terminó su impulso. Gracias a su rastreador, la mirada de Dodoria se desvió brevemente hacia los niños que huían antes de volver a posarse en Ajax. Lentamente, una sonrisa cruel y repulsiva se extendió por sus rasgos grotescos. ¿Finalmente te das cuenta de lo inútil que es huir de mí, pequeño imbécil? Se burló Dodoria. Parece que finalmente estás empezando a conocer tu lugar, arrastrándote y postrándote ante mí. Dodoria se rió entre dientes, su grasa temblando y retorciéndose al mismo tiempo que su alegría. Aunque se rió, los ojos de Dodoria prometieron agonía para cualquier oponente que se atreviera a enfrentarse a ella. La reprimenda injustificada de Lord Freezer todavía resonaba en sus oídos, encendiendo las llamas del resentimiento que ardían en su interior. Lord Freezer es intocable, así que decidió en ese momento usar a esta insignificante plaga como un juguete para desahogar sus frustraciones. Ajax tragó saliva nerviosamente mientras la energía de Dodoria aumentaba, manifestándose en oleadas de energía rosa que chocaban contra él como una fuerza física. Gotas de sudor le caían por la frente, gota a gota mientras enfrentaba la presión de un oponente cuyo poder eclipsaba el suyo. Así era como se sentía un nivel de poder de 22.000.
Por otro lado, estaba en unos escasos 12.000, posiblemente 13.000 si fuera optimista. Y para empeorar las cosas, ya estaba gravemente herido. ¡Fantástico! Tienes que amar estas probabilidades. Anticipándose al inminente comienzo de la batalla, Ajax aprovechó la oportunidad para extender su sentido del ki hacia afuera, pero no detectó nada digno de mención aparte de él mismo y Dodoria. Ante eso, sintió una leve sensación de sorpresa. Dende y el otro chico realmente se habían ido de allí, ¿no? Salir de su rango tan rápido requería una velocidad absolutamente absurda. Tal vez demasiado absurda. Sin embargo, Ajax no tenía tiempo para pensar en esos pensamientos. Para él, la ausencia de cualquier otra presencia en su rango sensorial significaba que no habría refuerzos. Ningún aliado que interviniera si las cosas empeoraban. Ajax cerró los ojos y respiró profundamente, la risa burlona de Dodoria resonando en sus oídos. Era solo él contra Dodoria. Sin embargo, no tenía sentido regodearse en la autocompasión. Dodoria no le mostraría piedad simplemente porque sentía lástima por sí mismo. Con renovada determinación, Ajax volvió a abrir los ojos, su mirada aguda y enfocada. Desterró todos los rastros de incertidumbre de su mente y aumentó su poder al máximo, su aura aullando a su alrededor como una tempestad. Dodoria podía ser formidable, pero había llegado demasiado lejos como para dejar que el miedo dictara sus acciones. Entrecerró los ojos cuando un atisbo de un plan empezó a tomar forma en su mente. Primero distraería a Dodoria y lo enfrentaría en una breve escaramuza para ganar algo de tiempo para que Dende huyera. Luego, en un momento oportuno, destruiría el explorador y haría su intento de escapar. En el aire, Dodoria y Ajax se miraron a los ojos, chispas metafóricas volaron entre ellos. Entonces, Ajax desapareció de su lugar, su velocidad era tan asombrosa que la sangre que goteaba de su dolorosa herida se dispersó en una tenue niebla detrás de él. Una fracción de segundo después, el antebrazo de Ajax se estrelló contra el de Dodoria con estruendo, los dos luchadores lucharon entre sí mientras competían por la supremacía a través de la fuerza física. Ajax hizo una mueca cuando las púas del brazo de Dodoria se clavaron en su antebrazo, atravesando la piel y haciendo sangrar. Pero Ajax no era de los que se echaban atrás fácilmente. Todo esto no era nada comparado con el agua ultra divina. Los dos se intensificaron en una ráfaga de intercambios, un torbellino de puños y extremidades chocando entre sí con fuerza explosiva mientras probaban los límites y capacidades del otro. Pasaron por el aire, enviando explosiones bajas que resonaron a través del sereno cielo namekiano. Ajax entrecerró los ojos, analizando el estilo de lucha de Dodoria, sus malos hábitos y patrones de acuerdo con las enseñanzas del maestro Rossi. Incluso un observador inexperto podía ver que Dodoria poseía un inmenso poder físico, superando por mucho a Nappa, incluso con el manto forjado por la tormenta. La velocidad superior de Dodoria había sido evidente en su persecución anterior, y su defensa resultó formidable, ya que cada uno de los golpes semiserios de Ajax apenas inmutó a la élite de la fuerza Freezer. Sin embargo, Dodoria no era todopoderoso. Si bien su enemigo se jactaba de atributos físicos superiores, se hizo evidente que el dominio de Dodoria del control del ki, y por lo tanto su aceleración, dejaban mucho que desear. Si Ajax era un estoque que cortaba el aire con una velocidad y una precisión cegadoras, Dodoria era un cañón, lento para maniobrar pero devastador cuando se lo posicionaba correctamente. A medida que continuaba el enfrentamiento, Ajax se dio cuenta rápidamente de que Dodoria no era un maestro de las artes marciales. En cambio, la élite de la fuerza Freezer luchaba con los instintos de un luchador salvaje, confiando en su tamaño, velocidad y fuerza bruta para abrumar a su oponente. A diferencia de los elegantes movimientos de los maestros de las artes marciales como Goku o el maestro Rossi, los ataques de Dodoria carecían de delicadeza y estilo. No había fluidez en sus maniobras, ni continuidad en sus patrones, ni secuencias intrincadas ni combos ejecutados con destreza. En cambio, los ataques de Dodoria eran un aluvión caótico de poder puro, y cada golpe era un intento independiente de aplastar a su adversario hasta someterlo. Sin embargo, esto no quiere decir que Dodoria careciera de técnica en absoluto. Por el contrario, cada uno de los golpes de Dodoria estaba meticulosamente ajustado para infligir el máximo daño físico, y también poseía un peligroso nivel de habilidad para lanzar contraataques devastadores. Ahora bien, esta vulnerabilidad sería perfectamente explotable si Ajax no estuviera lidiando con un gran agujero en su cuerpo. El hecho de que su nivel de poder apenas excediera la mitad del de Dodoria tampoco funcionó exactamente a su favor.
Después de intercambiar golpes por unos momentos más, ambos combatientes parecieron llegar a un acuerdo tácito. Sus miradas se encontraron, cada una brillando con un poder intenso y ardiente. En un instante, desataron sus ataques con toda su potencia simultáneamente, sus puños se dirigieron hacia las caras del otro con una fuerza aplastante. El golpe de Dodoria, ayudado por su alcance superior, se estrelló primero en la cara de Ajax con un impacto resonante. A pesar de la ferocidad del ataque, la expresión de Ajax apenas cambió. Ajax admitiría que Dodoria podría ser el oponente más formidable al que se había enfrentado hasta ahora, pero cuando se trataba de poder físico puro, Dodoria todavía se quedaba muy corto en comparación con el gran simio Vegeta. Momentos después, el puño de Ajax también se estrelló contra las mejillas de Dodoria con un golpe satisfactorio. Los ojos de Ajax se abrieron de inmediato con sorpresa. A pesar de golpear con toda su fuerza, las mejillas de Dodoria se pusieron rojas apenas se onduló, la grasa de su rostro absorbió la fuerza con una eficacia inquietante. Fue como si hubiera dado un puñetazo en algún tipo de líquido no newtoniano, su puño se hundió en la carne de Dodoria pero sin el impacto esperado. Una sonrisa petulante se curvó en los labios de Dodoria. Aprovechando la oportunidad presentada por el shock momentáneo de Ajax, Dodoria lanzó un feroz cabezazo, las púas que adornaban su rostro agregaron una capa adicional de brutalidad al golpe. Pero Dodoria aún no había terminado. Mientras Ajax se tambaleaba hacia atrás, Dodoria se elevó un escaso pie por encima de Ajax, el aire crepitó mientras comenzaba a cubrir sus brazos con energía. En un instante, ondas visibles de energía rosada comenzaron a irradiar desde los brazos de Dodoria, envolviéndose alrededor de sus extremidades para formar una armadura gruesa, similar a la goma. Con un gruñido, la energía se solidificó en pesados brazaletes erizados con una cantidad horrible de púas irregulares, que se asemejaban a un ataúd de Iron Maiden dado vuelta. «Grita por mí», retumbó su voz con regocijo sádico. Con una sonrisa llena de regocijo malicioso, Dodoria juntó sus manos antes de golpear las monstruosas púas directamente contra los brazos cruzados apresuradamente de Ajax. El impacto fue tremendo, una colisión que hizo temblar los huesos y envió a Ajax hacia abajo con una fuerza incontrolable. Se estrelló contra la tierra implacable de abajo, una columna de tierra y polvo estalló a su alrededor mientras su cuerpo se deslizaba por el suelo. Muy arriba, Dodoria se rió de alegría. Con una sonrisa triunfante, admiró la sangre que manchaba las púas de su brazalete de energía antes de llevárselo a los labios. Con un movimiento de su lengua, Dodoria lamió la sangre de las púas, el líquido rojo tiñó sus labios carnosos de un carmesí brillante. Sus ojos giraron ligeramente de placer al saborear su victoria, como si fuera ambrosía. Ansiosa por ver los resultados, Dodoria descendió bruscamente, su aterrizaje envió una pequeña onda de choque que dispersó el polvo. Antes de que los escombros se hubieran despejado, escaneó el campo de batalla con su explorador, sus ojos se fijaron en su adversario con facilidad gracias a su guía. A través de la neblina, Ajax ya estaba de pie, aunque temblorosamente. Su determinación de continuar estaba a la vista, pero también lo estaba su sufrimiento. Sus brazos eran una vista espantosa, sangrando profusamente de numerosos agujeros grandes que perforaban su carne. Las púas de Dodoria habían devastado sus extremidades, desgarrando músculos y tendones por igual. Ajax frunció el ceño cuando se dio cuenta de que estaba perdiendo rápidamente la sensibilidad en su brazo izquierdo. La extremidad, que había soportado el peso de las púas, ahora colgaba flácida e insensible a su costado. Este audio ha sido creado por Puffy03, si escuchas esta marca en otro canal, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno, póngase a chambear mijo. Con cada segundo que pasaba, se hacía cada vez más evidente que su brazo izquierdo sería poco más que un peso muerto. Mierda. Las púas deben haber tocado un nervio. Me falta un brazo, pensó Ajax. A través de la neblina de dolor, Ajax vio a Dodoria levantar una ceja, una mirada de diversión engreída extendiéndose por el rostro del extraterrestre gordo. Bueno, me impresionaste, idiota. Todavía no eres un alfiletero. La mayoría estaría muerta ahora. Ajax se sorprendió de haber sobrevivido también al ataque de Don Krieg Jr. Las púas deberían haber atravesado fácilmente sus defensas y penetrado mucho más profundamente en su cuerpo que solo sus brazos. En realidad, no importa, tenía sentido en retrospectiva. Después de todo, ¿para qué servían las púas si no era para infligir daño perforante? Afortunadamente para Ajax, y desafortunadamente para Dodoria, ya había desarrollado cierto nivel de adaptación a los ataques perforantes. Bueno, ¿qué sabes?
Resistir ese cañón de rayos especial con su mano durante la pelea contra Raditz tuvo sus beneficios después de todo. Ajax rápidamente se volvió a concentrar en la batalla. Por cauteloso que fuera, todavía estaba sorprendido por esta nueva habilidad que Dodoria había mostrado. Su recuerdo de la batalla de Vegeta con Dodoria era irregular en el mejor de los casos, los detalles se desdibujaron por el tiempo y la relativa insignificancia del encuentro. Pero lo que sí recordaba era el dominio absoluto de Vegeta, aplastando a Dodoria con facilidad. El puntiagudo Kirby había servido nada más que como contraste para resaltar la nueva fuerza de Vegeta después de su derrota en la Tierra. Desafortunadamente, Ajax no era tan poderoso como el príncipe de todos los Saiyajin, por lo que no podía dominar a Dodoria de la misma manera. En consecuencia, esto le dio a Dodoria la oportunidad de mostrar sus verdaderas capacidades. Al menos, esa es la teoría de 10 segundos que el cerebro aturdido por el dolor de Ajax logró elaborar. Hablando de habilidades, sin embargo, mierda. ¿Armadura de ki con pinchos? ¿Qué concepto? Durante este caótico divagar mental, Ajax mantuvo su vigilancia sobre Dodoria, sus músculos tensos y listos para reaccionar en cualquier momento. Su mente corría, buscando cualquier forma posible de escapar de este terrible enemigo. Ajax estaba tan concentrado en Dodoria que casi lo perdió. Una tenue cadena de energía naranja y verde serpenteando hacia él en el aire desde una pequeña distancia. Se enroscó y se retorció como un gusano, acercándose cada vez más desde atrás de manera ominosa. Sorprendido por esta cosa extraña, Ajax inmediatamente dirigió su sentido ki al otro extremo de la inexplicable cadena. Para su desconcierto, no había nada allí. ¿Qué? ¿Qué diablos era esta cosa? Pareció materializarse de la nada, no, literalmente lo hizo. ¿Se trataba de algún tipo de ataque encubierto? ¿O quizás de una criatura namekiana de la que no estaba al tanto? Por razones obvias, esto era bastante alarmante. De repente, la imagen de la cola de Cell pasó por su mente y recordó aquella escena perturbadora del asalariado siendo absorbido, dejando nada más que una pila de ropa atrás. Después de ese flashback, la idea de que la cuerda hiciera contacto con él le provocó un escalofrío en la columna vertebral, amplificando la inquietud dentro de Ajax. Sabía que lo último que quería era descubrir qué pasaría si se hundía en él. Sin embargo, la atención de Ajax volvió abruptamente a Dodoria cuando el alienígena reanudó su discurso. ¿Sabes, Punk, eres bastante resistente? La mayoría de las personas no viven lo suficiente para recordar que tengo esta habilidad. Dodoria sonrió, su voz llena de entusiasmo perverso, mientras una sonrisa ansiosa se extendía por su rostro. Creo que voy a añadirte a mi colección. Disfrutaré destrozando tu espíritu. Las palabras de Dodoria tocaron una fibra sensible en Ajax, provocando un infierno de furia. Aborrecía el concepto mismo de tratar a alguien como un objeto, reduciéndolo a un mero trofeo o juguete. Eso, junto con cosas como el control mental, lo odiaba. Ya verás, Babidi. Cállate, asqueroso idiota, gruñó Ajax, escupiendo sus palabras con un veneno poco habitual en él. El rostro de Dodoria se contorsionó de ira ante el insulto descarado, su dignidad femenina empañada. No puedo esperar a que te retuerzas de dolor debajo de mí. Con un destello de movimiento, Ajax desapareció de su posición, evadiendo hábilmente la cadena de energía parecida a un gusano que se acercaba a él de manera alarmante. En un solo movimiento, Ajax amplió simultáneamente la brecha entre él y el tentáculo de energía mientras se acercaba a Dodoria. Luego, sin señales de mano, sonido o advertencia, Ajax desató un destello de luz cegador, una llamarada solar completamente silenciosa. Dodoria hizo una mueca cuando la luz de la llamarada solar asaltó sus sentidos, e instintivamente levantó sus puntiagudos brazaletes de ki para protegerse la cabeza en defensa. En el breve respiro proporcionado por la distracción de la llamarada solar, Ajax se impulsó hacia adelante aún más rápido hacia Dodoria, tan rápido como sus heridas se lo permitieron, la sangre goteaba de la comisura de sus labios como Olmig mientras lo hacía. ¿Su objetivo? El explorador. Casi en cámara lenta, los músculos de la pierna de Ajax se tensaron y luego saltaron, impulsando su pierna hacia el scooter de Dodoria para una patada giratoria en la cabeza. Notó que el scooter destelló y emitió un pitido agudo y urgente. Al instante, sin siquiera abrir los ojos, Dodoria hizo un movimiento de revés con el brazo izquierdo en un intento de contrarrestar el ataque. Los ojos de Ajax se abrieron de par en par por la sorpresa. El scooter le había advertido a Dodoria de la dirección del ataque. En esa fracción de segundo, Ajax calculó las trayectorias de ambos ataques, trazando el momento preciso del impacto y el ángulo de los respectivos golpes.
Ambos ataques estaban programados para aterrizar casi simultáneamente, lo que significaba que podía destruir al Scouter a costa de recibir el revés a cambio, un trato justo. ¿El problema? Por pura suerte, el brazalete con púas de Dodoria se dirigía directamente hacia Ajax Jr. Ahora, Ajax tenía plena fe en la capacidad de su cuerpo para adaptarse, pero esto... No sabía si confiaba tanto en él. E incluso si lo hiciera, ¿por qué demonios se sometería a algo así? Él no es Vegeta, y además, ¿alguien vio lo que Dodoria le hizo a su brazo izquierdo? Abortar misión. Con un giro decisivo, Ajax se apartó de su ataque previsto, volteando el brazo de Dodoria y evitando por poco su brazalete con púas. Aterrizó suavemente en cuclillas justo frente a la imponente figura de Dodoria, apenas haciendo un sonido al tocar tierra. Contrariamente a las expectativas, Dodoria, ahora con los ojos bien abiertos, no hizo ningún intento de reposicionarse o crear distancia. En cambio, estiró los brazos, como si estuviera dando la bienvenida a un miembro de la familia o un ser querido. El gesto estaba absurdamente fuera de lugar, una invitación que rezumaba condescendencia. Dodoria sonrió, pero no había nada acogedor en ella. Era la sonrisa de un depredador, una expresión retorcida de deleite malicioso. Los labios de Ajax se fruncieron ante la burla arrogante. El sarcasmo en la postura de Dodoria, la burla en su sonrisa, la condescendencia, todo equivalía a un desafío, un guante arrojado al suelo. Dodoria estaba diciendo que lo mejor de Ajax ni siquiera lo perturbaría. Bien. Él ve cómo es. En un instante, el puño derecho de Ajax, su único brazo sano restante, se encendió con energía plateada. Sus músculos se tensaron, la energía dentro de su puño se intensificó en preparación para ser dirigida directamente al estómago obeso de Dodoria. ¿Quieres lo mejor de mí? Acepta esto entonces, gordo imbécil. Impacto preciso. Con un rugido, Ajax lanzó su puño hacia adelante, la energía plateada se desplazó detrás como la cola de un cometa. El aire alrededor de su mano pareció vibrar cuando su puño se concentró en el estómago de Dodoria. Su puño se clavó en el estómago de Dodoria, la energía ardiente explotó hacia afuera en una explosión radiante un milisegundo después. Durante una fracción de segundo, hubo silencio. Luego, la onda expansiva golpeó, una explosión conmocionante que se extendió hacia afuera, haciendo que el suelo se doblara y se hiciera añicos por metros en todas direcciones. A raíz de ese impacto titánico, Dodoria apenas se vio afectada. Aunque los alrededores fueron borrados, Dodoria simplemente tropezó, sin aliento. Parecía como si su grasa hubiera absorbido mágicamente la mayor parte de la fuerza. Como ese no un buen uso. Buen intento, idiota. Realmente lograste dejarme sin aliento. Los ojos de Ajax se abrieron de par en par por la sorpresa y el horror. ¿Estás bromeando? Ajax no logró terminar su pensamiento. Con una velocidad vertiginosa, el puntiagudo brazalete de ki de Dodoria se estrelló contra su pecho. El impacto fue como si lo hubiera atropellado un tren desbocado, la fuerza absoluta clavó las púas profundamente en sus costillas y pulmones. El dolor estalló en todo el cuerpo de Ajax, una agonía al rojo vivo que lo dejó sin aliento. Un momento después, la Physical O alcanzó y envió a Ajax a toda velocidad hacia atrás, excavando una zanja en la tierra antes de estrellarse contra una pequeña ladera. Ajax tosió húmedamente, su cuerpo se incrustaba en la ladera, cada respiración era una lucha dolorosa y gorgoteante. Respirar se había vuelto insoportablemente difícil, y Ajax podía sentir que sus pulmones se llenaban lentamente de sangre poco a poco debido al ataque de Dodoria. No tuvo el coraje de evaluar la extensión de sus heridas. De repente, un pensamiento absurdo cruzó por su mente. Si bebiera jugo de naranja ahora, gotearía de él como uno de esos personajes de dibujos animados. Sabía que era ridículo, pero el humor morboso le proporcionó una pequeña y fugaz distracción de la cruda realidad de su situación. Con un poco de ayuda de la gravedad, Ajax finalmente se liberó del acantilado, solo para desplomarse en el suelo, con el cuerpo débil. El sabor metálico de la sangre llenó su boca y el suelo frío le ofreció poco consuelo. Su visión se nubló, manchas oscuras invadieron mientras luchaba por permanecer consciente. Mientras tanto, su sangre manchó la tierra, mezclándose con el suelo para formar un barro rojo sucio que se filtró en su ropa. Se maravilló de que todavía le quedara algo de sangre. Ajax luchó por levantarse, pero sus extremidades apenas respondían. A través de su sentido del ki, detectó el ki con forma de gusano acercándose a él una vez más. Se movió hacia él amenazadoramente, pareciendo más rápido y con más urgencia.
Sin embargo, Ajax no podía permitirse el lujo de concentrarse demasiado en él en ese momento. Todavía estaba a una distancia considerable y se movía lentamente, tal vez equivalente a la velocidad de una caminata rápida. Era solo una preocupación más para él, un recordatorio de otra amenaza inminente, pero una que podía esperar. Mientras Ajax luchaba por levantarse, su cuerpo gritaba en protesta, escuchó los pasos pausados de Dodoria acercándose. El sonido era deliberado y sin prisa, cada paso tenía la intención de burlarse del estado actual de Ajax. Entonces, la voz de Dodoria se burló de él. ¿Qué pasa, héroe? Pensaste que podrías derribarme con un puñetazo, ¿verdad? Con su pecho lleno de agujeros, Ajax simplemente no pudo reunir la fuerza para levantarse antes de que Dodoria llegara. Sus extremidades se sentían tan pesadas como el plomo, sus músculos se negaban a obedecer sus órdenes desesperadas. Sintió las manos de Dodoria agarrar su cabello y tirar de su cabeza hacia arriba, enviando una nueva ola de dolor recorriendo su cuerpo. Su visión se tambaleó, el mundo a su alrededor se volvió borroso por un momento antes de volver a enfocarse con nitidez. El rostro de Dodoria, una grotesca máscara de satisfacción, apareció a la vista. Sus ojos brillaron con regocijo malicioso, y la sonrisa torcida en sus labios se ensanchó al contemplar la maltrecha figura de Ajax. Bueno, se burló Dodoria. Mira al poderoso guerrero ahora. Arrastrándose en el barro como un gusano patético. Dodoria se puso de pie desde su posición agachada, todavía levantando a Ajax por el cabello. No le costó ningún esfuerzo, fue una exhibición casual de su fuerza, pero debido a la diferencia de altura, Ajax colgaba en el aire, sostenido únicamente por su cabello. Su cuerpo colgaba flácido, su fuerza casi agotada pero su espíritu intacto. Por eso me encanta luchar contra luchadores cuerpo a cuerpo como tú. Todos muestran expresiones de desesperación tan encantadoras cuando se dan cuenta de que incluso su movimiento más poderoso y preciado es absolutamente inútil contra mí. Con un solo dedo, Dodoria acarició con fuerza la mejilla de Ajax, dejando atrás una línea de sangre. Ustedes, los artistas marciales, siempre se arrodillan y se someten de todo corazón a mí al final. Siempre, continuó Dodoria, con una sonrisa empalagosamente dulce en su rostro. Su agarre se apretó, levantando a Ajax aún más alto. No vas a ser una excepción. Al final de esto, te postrarás ante mí y mi poder. Entonces, realmente nos divertiremos. Bueno, yo lo haré. Probablemente tú no. Una vez más, Ajax sintió que su ira aumentaba al sentirse presionado. Odiaba ese tipo de cosas. Detestaba a la gente como Dodoria, gente que hace alarde de su poder y se deleita en obligar a otros a vivir circunstancias humillantes para su propia diversión. Sin ton ni son, sin razón, solo porque podían. Ajax miró a su enemigo con los ojos encendidos de desafío y furia. Oh. Te queda un poco de coraje, imbécil. Ustedes las tsundere son las mejores. Hace que la emoción de cuando finalmente te conquiste sea mucho más dulce. Dodoria no entendió la indirecta. En absoluto. Se deleitó en su propio placer sádico, completamente ajena a la profundidad del odio de Ajax por sus acciones. Atraparé a esos dos enclenques más tarde para que no estés sola. Mira, no soy agradable. Asqueroso, pensó Ajax. Casi cómicamente. Hubo una vez, en su vida pasada, en que Ajax había creído que nunca podría odiar a nadie, un pensamiento ingenuo que el tiempo había demostrado que estaba equivocado. Y ahora, por primera vez en esta vida, en otro mundo, se encontró nuevamente equivocado. Oh sí, lo está sintiendo. Está empezando a odiar a Dodoria de verdad. Sin tiempo para cargar un Kamehameha, Ajax intentó levantar la mano para lanzar un Kikoro, pero Dodoria la apartó de un golpe. Sin intercambiar otra palabra, Dodoria procedió a enterrar el puño en el estómago de Ajax, mientras su otra mano seguía agarrando su cabeza. Un golpe tras otro, Dodoria disfrutó de su violencia brutal y sin sentido. Con un último y salvaje golpe, Dodoria hizo volar a Ajax, deslizándose por el suelo y deteniéndose boca abajo, a poca distancia. Alejándose temporalmente de Dodoria, Ajax aprovechó la oportunidad para levantarse, presionando firmemente su palma derecha contra el suelo mientras canalizaba su ki. Solo un poco de tiempo. Solo necesitaba un poco de tiempo. Mientras se levantaba lentamente centímetro a centímetro, podía sentir la lenta aproximación de Dodoria a través de su sentido del ki. Poco tiempo después, Dodoria llegó ante él de nuevo. Ajax gruñó de dolor involuntariamente cuando Dodoria le clavó la bota militar en la espalda, obligándolo a volver al suelo, boca abajo.
Al sentir que el peso de Dodoria se desplazaba a través de la presión en su espalda, Ajax supo que Dodoria se estaba inclinando para agarrar su cabeza nuevamente. Los ojos de Ajax brillaron. Su última oportunidad había llegado. Convocando toda la velocidad y fuerza que pudo reunir, Ajax lanzó su brazo derecho hacia atrás en dirección a Dodoria, casi como una bofetada de revés. Cuando su mano se levantó del suelo, una hoja de sierra giratoria de ki surgió de debajo de la superficie de la tierra, trazando la trayectoria de su mano y cortando el aire con un agudo gemido. Con vindicación, Ajax desató el Qianzan que había creado minuciosamente bajo tierra hacia Dodoria a quemarropa. Esto fue precisamente porque había mantenido la palma de la mano presionada contra el suelo. Debido a que estaba boca abajo, Ajax escuchó más que vio el grito de sorpresa de Dodoria y el chillido del ki rozando contra el ki. Luego, la presión de su espalda se levantó abruptamente. Aprovechando la oportunidad, Ajax rodó sobre su espalda, sus músculos protestando con cada movimiento. El corazón de Ajax latía con fuerza en su pecho mientras miraba hacia arriba, viendo a Dodoria elevarse hacia atrás en el cielo. Fue un intento frenético de reducir la velocidad del ataque en relación con la propia posición de Dodoria, un último intento desesperado por evadir el ataque mortal. La rápida retirada de Dodoria le había dado el tiempo justo para reaccionar, sus manos se levantaron rápidamente para interceptar la hoja de sierra giratoria entre sus palmas protegidas por el ki. El agarre de Dodoria se apretó sobre el ataque mientras giraba en sus manos, sus músculos tensos por el esfuerzo requerido para evitar que le desgarrara la cara. Ajax observó con los ojos entrecerrados como Dodoria apretaba los dientes y luchaba por mantener el control sobre el Qianzan. Luego, con un enfermizo chirrido de metal rechinando, el agarre de Dodoria flaqueó. El Qianzan se le escapó de las manos y su trayectoria solo se alteró ligeramente a medida que continuaba su trayectoria. Con una facilidad escalofriante, el Qianzan cortó el costado de la cara de Dodoria, desde la boca hasta el ojo izquierdo. Muy por encima, Dodoria gritó de agonía mientras la sangre brotaba de la horrible herida. Sus gritos resonaban en todo el campo de batalla. Dodoria se agarró la cara. Su ojo no era más que un desastre de líquido y sangre. Las mitades limpiamente cortadas de su explorador cayeron de su cara y cayeron al suelo como un pequeño montón de cables y maquinaria. ¡Ah, qué lástima! Casi le quita la cabeza a Dodoria. Ajax se desplomó de espaldas. Cada respiración estaba contaminada por el sabor cobrizo de la sangre que llenaba sus pulmones. Sus músculos se negaban a obedecer sus órdenes, sus miembros estaban pesados e insensibles, y podía ver la oscuridad mordisqueando los bordes de su visión. Después de soportar un agujero considerable que Freezer le abrió, numerosas heridas punzantes en el pecho, la pérdida del uso de un brazo y la ubicación incorrecta de más de la mitad de su suministro de sangre, el cuerpo de Ajax finalmente llegó a su punto de ruptura. Yacía allí, completamente sin fuerza y sin sangre, su cuerpo destrozado y roto hasta el punto de ser casi irreconocible. Sin embargo, incluso mientras yacía allí indefenso, Ajax no sintió nada más que una triste satisfacción por el daño que había infligido a Dodoria. El recuerdo del Qianzan cortando carne y hueso le trajo una pequeña y fugaz sensación de triunfo. Débil pero repentinamente, Ajax se dio cuenta de la entidad parecida a un gusano que avanzaba lentamente hacia él a solo unos pocos pies de distancia. Parecía que Dodoria lo había empujado sin querer hacia él, pero la situación había sido tan intensa que no se había dado cuenta hasta ahora. Bueno, con su cuerpo incapacitado como estaba, no podía evadirlo de todos modos, así que supuso que el momento en que se dio cuenta no hacía mucha diferencia. Débilmente, Ajax sintió una sombra que se cernía sobre él. Desvió la mirada hacia Dodoria, un movimiento del que todavía era capaz en su condición. Por encima de él, Dodoria parecía estar al borde de perder la cabeza, impulsada por un frenesí de furia, dolor y humillación. «Tú, pequeña rata bastarda», gruñó, con la voz temblorosa de rabia. «Mi belleza. La belleza de una dama es su mayor tesoro, joder. Pagarás por esto». «Espera, ¿qué?». Ajax no estaba seguro de si estaba alucinando. ¿Eso era real? ¿Se estaba refiriendo a Dodoria con el género equivocado todo este tiempo? Impulsada por la furia, la energía que rodeaba los brazos de Dodoria se disparó hacia adelante y se expandió, proyectando una enorme sombra sobre Ajax mientras tomaba forma. Finalmente, se convirtió en una enorme bola puntiaguda, que recordaba a la estrella de la mañana de un mayal. Los ojos de Dodoria brillaron con un fuego frío y cruel mientras la esfera mortal se expandía, volviéndose más amenazante a cada segundo. El gran tamaño y poder de la estrella de la mañana no dejaban dudas sobre su potencial letal.
Claramente, cualquier idea de mantener con vida a Jax había sido desterrada de su mente hacía tiempo. Entonces, con los músculos abultados por el esfuerzo, Dodoria dejó escapar un rugido triunfal mientras balanceaba los brazos hacia abajo, enviando a la colosal estrella de la mañana a toda velocidad hacia Jax con la máxima fuerza. Simultáneamente, la entidad parecida a un gusano se había abierto camino hacia él, a escasos centímetros de distancia, luego comenzó a excavar y retorcerse en su interior. De acuerdo, no había forma de negarlo. Ajax era plenamente consciente de que no sobreviviría a este doble golpe. Juego terminado, pensó Ajax con indiferencia, sorprendentemente tranquilo mientras enfrentaba su muerte. Desafortunadamente, no había ninguna semilla Senzu conveniente escondida debajo de su lengua esta vez. Se aseguraría de tener una a mano la próxima vez. Mientras el devastador ataque de Dodoria descendía sobre él, la mente de Ajax permaneció extrañamente clara, sus pensamientos extrañamente desconectados. Podía sentir el peso aplastante de la esfera de energía cayendo sobre él, su fuerza destructiva amenazando con destrozarlo al impactar. Y, sin embargo, una extraña sensación de paz lo invadió. Ajax cerró los ojos serenamente, esperando no despertarse en una habitación de hospital en su antiguo mundo. Eso sería realmente terrible. El Morningstar rosa se desplomó con una fuerza terrible y se estrelló contra la ubicación de Ajax con un impulso meteórico. El suelo tembló violentamente bajo el impacto, la fuerza del golpe provocó que se extendieran fisuras como telarañas desde el epicentro. Las rocas se rompieron, los árboles se astillaron y el aire se llenó del rugido ensordecedor de la destrucción. Entonces, toda la masa de tierra donde había estado Ajax se desmoronó, rompiéndose en pequeños fragmentos mientras se hundía bajo las olas esmeralda de Namek. Flotando por encima, el pecho de Dodoria subía y bajaba con esfuerzo mientras se agarraba la cara herida, su único ojo fijo en la destrucción de abajo. No había movimiento, salvo por el colapso y la inmersión en curso de la masa de tierra debajo del agua. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.